¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil Meléndez López y empezamos esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hoy, para fortuna nuestra, es un gusto contar con la presencia en este programa nuevamente de Augusto Ortiz. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Con gusto de estar con ustedes. Pues la última vez que tuvimos una charla con Augusto, pues platicamos sobre este equipo de Huracanes de la ENEP Aragón, que realmente fue un muy buen programa, lo disfrutamos mucho, pero quedó pendiente algo bien importante, lo que es la vida de un jugador en Guerreros Aztecas. Y Augusto, pues él estuvo en esa época, nos va a contar de esas maravillas que tuvo con el doctor Antonio Maldonado Tapia, o sea, toda esta etapa, cómo llegó, pero siempre es bueno recordar, Augusto, cómo llegas a estos campos. Importante, porque la gente siempre me ha platicado que llega jugando tochito en la calle, que llega por un amigo, o simplemente se encontró con la facultad, o bueno, en este caso con la prepa y con la intermedia, y así entraron. Pero ¿por qué no nos platicas tú cómo llegaste al equipo de Guerreros Aztecas, pero empezando desde el inicio? ¿Dónde fue tu juvenil? Porque ya lo hemos contado, pero para recordar un poquito y empezar a agarrar coba para este programa. Perfecto, con mucho gusto. Adelante. Mira, yo ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria número 1 en el año de 1971. Mi afición al fútbol americano empezó con un primo, Jesús Juárez, que era, como ya lo habíamos platicado, era muy amigo y es compadre a la fecha de Leonardo Lino, de Antonio Paz. Y él me empezó a invitar a ir a los juegos al CDCU cuando jugaban los Pumas, en ese entonces, en 68, en 69, 1969. Y ahí nació mi inquietud para jugar fútbol americano. Mi hermano, que es un año mayor que yo, empezó a jugar en 1970, también en categoría juvenil, con los Canarios de Preparatoria 1. Yo cuando ingreso a la preparatoria número 1, también, pues también me integro en ese momento al equipo de Prepa 1, ¿no? Los coaches en ese entonces era el doctor Antonio Maldonado y Tapia, médico traumatólogo, y el coach Eduardo Lozada y Aguilera. Ellos fueron nuestros entrenadores y con un fundamento de jugadores de medicina que luego jugaron en Guerreros Aztecas, la gran mayoría, y con ellos fueron con los que iniciamos. Yo inicié en ese entonces empezaba a jugar ofensiva y defensiva, ¿sí? Tackle, empecé como tackle ofensivo, defensivo, pero más ya después me quedé como tackle ofensivo, y ahí fueron mis primeros pininos en 1971. Empecé a jugar cuando tenía 15 años de edad, cuando ingresé a la preparatoria. Posteriormente, en el año de 1972, mi segundo año en Liga Juvenil, eh, me cambian de posición y me ponen de guard defensivo, y ahí me desarrollé en 1972, mi segunda temporada en categoría juvenil, y ahí me inicié como guard defensivo. Entonces, pues esos fueron mis inicios con un grupo de amigos que a la fecha sigo frecuentando, que considero pues un poco más que mis amigos, mis hermanos de vida y de fútbol americano, con los que sigo compartiendo en distintas ocasiones. Mientras tengamos oportunidad de reunirnos, nos reunimos. Que yo creo que eso es parte de la formación y la integración que nos va dando el fútbol americano como deporte, ¿no? Te hermana desde el momento en que sudas junto, te pegas junto y sufres junto y te da alegrías también en forma conjunta. Yo creo que es una gran enseñanza de vida lo que nos va dejando el fútbol americano. Oye, ¿por qué? Posteriormente, dime, No, no, adelante, adelante. Sí, continúa, continúa. posteriormente en 1973, todavía estando en la Escuela Nacional Preparatoria, subo a Liga Mayor, no obstante que me quedaba un año de jugar juvenil, empiezo a jugar en intermedia. ¿Y por qué?
Pues porque el grueso de mis amigos, de mis hermanos, subieron a intermedia porque a ellos ya no les, su elegibilidad ya no les daba. Pero entonces yo, como por andar con el argüende con mis amigos, pues subí a liga intermedia con los buitres de medicina. ¿Por qué con los buitres de medicina? Porque en ese entonces las escuelas preparatorias eran semilleros de una facultad y luego la facultad de un equipo de liga mayor. Entonces, pues por eso nos tocó subir a- al equipo de buitres de la Facultad de Medicina, que en ese entonces pues ya nada más estaba el coach Eduardo Lozada Aguilera como head coach, y de una u otra manera pues ahí fue donde ya subí como GAR ofensivo nada más, y pues grandes amigos que luego me tocó jugar con ellos, inclusive hasta la selección Puma, ¿no? Posteriormente algunos de ellos se fueron a jugar a Cóndores y luego ya me los encontré en la selección, volvimos a jugar juntos. Entonces, pues son grandes compañeros de vida, ¿no? Con los que tuve oportunidad de convivir. Oye, platícanos un poquito esta parte donde eh, es un cambio muy, muy importante cuando tú estás en juveniles e intermedias y juegas de gar ofensivo y defensivo, tackle, ¿no? Y luego Sí. subes y te asignan a una sola posición. Eh, ¿Cómo podrías comentar ese cambio? Porque es muy común en todos los que hemos jugado. Por decir, yo empecé de tackle, Ujú. jugando de quarterback. Eh, pero Ujú. poco a poco ibas jugando ya de corredor o de safety medio, pero cuando llegas a Liga Mayor es una sola posición. Y uno a veces, eh, ¿cómo se siente esa sensación? Porque realmente uno va desarrollando esas habilidades. Y yo creo que en esta parte donde tú eres liniero ofensivo, que es el alma, prácticamente es una parte muy fundamental dentro de la ofensiva. Yo te lo digo como quarterback. Ujú. Línea son tus mejores amigos, ¿no? ¿Por qué no nos Sí. platicas esa sensación, esa parte importante y cómo se dio esta sensación de que ibas a quedar en esas, como tackle? Mira, yo creo que el gran punto, cada posición en un equipo de fútbol americano tiene su toque especial, ¿no? Su touch. En jugar como liniero ofensivo se necesita, en forma independiente de las capacidades que tú tengas, una gran disciplina, ¿sí? Una gran disciplina para poder obedecer instrucciones, ¿sí? Tienes que obedecer las instrucciones, ya sea de tu coordinador ofensivo, ya sea de tu coach de línea, ya sea de tu quarterback, de tu head coach, pero sí lo principal yo creo que es un espíritu de sacrificio y de disciplina. ¿Y por qué de sacrificio? Porque pues normalmente pues son a los que se les dice los gorditos, ¿no? Los gordos, a los linieros ofensivos, y son los que no, pues solo el que conoce fútbol americano les reconoce, ¿no? Porque al principio, pues el quarterback lanza el pase y si anota, pues el receptor, y entonces son a los que les aplauden, ¿no? Los que son reconocidos, el quarterback, el receptor y los corredores, obviamente, ¿no? Entonces, en la defensiva, pues se necesita un poco más de carácter destructivo, ¿no? Más que de disciplina destructivo, pero en la línea ofensiva definitivamente es de disciplina, de estar ahí, del sacrificio y de cumplir con tu asignación, más allá no te das cuenta de cómo es el desarrollo de la jugada, porque pues tú te bajas en tus 3 o 4 puntos, ¿de acuerdo? Pues no tienes idea de qué está pasando, si hay otro que cumple, o no tienes la visión del campo periférica, ¿no? Tú te tienes que limitar a hacer tu trabajo. Y yo creo que para eso se necesita una gran disciplina, que eso fue lo que pues nos formó a todos los que jugamos fútbol americano y jugamos en la línea ofensiva. Sí, aparte, no sé si recuerdas, en aquel entonces era muy bien marcada la nomenclatura, ¿no? Los 60, Sí, los 70, o sea, de 50 a 59 centros, de 60 a 69 los gares, luego Gares. los
tackles de 70. 70 al 79. Y esa era Así la, es, pero ahora ya ha cambiado. Ahora ya ha cambiado un poquito todo eso. Y antes, y ya bueno, cambió. más fácil identificar dentro del juego, hasta por regla, ¿no? Saber quiénes eran los linieros ofensivos. No pasaba del 50 al 70 y si había alguien fuera del área de la zona de pase, pues hombre inelegible, Se veía claramente, ¿no? ¿no? Pero, y también, fíjate que es algo muy interesante. Yo tengo grandes amigos, linieros ofensivos y defensivos. Ujú. Recordamos muchos esas anotaciones o recordamos estos momentos de alegría, pero también son personas con características estudiosos o tienen esta parte de ser, lo que acabas de decir, muy disciplinados porque tienen asignaciones específicas, tienen asignaciones claras, no se pueden salir. Y aparte un bloqueo sin usar las manos simplemente es ir boxeando, ir bloqueando, juntándose. Es muy interesante la posición de liniero ofensivo. Por eso te Yo, pregunto yo, que yo creo que sí es muy importante todo lo que dices, ¿no? sí, yo creo que es una posición de sacrificio, de disciplina y de mucho esfuerzo, ¿no? De mucho esfuerzo para poder hacer el trabajo. Al final del camino, pues acaba bien la jugada y los que te reconocen, pues son tus compañeros linieros y los corredores o el coreback que te dice, oye, pues bien hecho, ¿no? Bien hecho por el desempeño, pero no, el liniero ofensivo no está, no funciona en razón a, unas, a un reconocimiento. Funciona en razón a una satisfacción propia de ser bien tu trabajo. ¿Sí? Yo creo que esa es una gran diferencia. Sí, no, pero aparte, ahora sí tienen una importancia mucho bien ganada porque si un coreback es diestro o es zurdo, es muy importante el tackle del lado contrario del lado que lanza el balón, porque Ujú. una de esas donde no veas quién te llega y quién te está cubriendo la espalda, la línea ofensiva ha tenido al fin su reconocimiento y bien merecido. Sí. Ahora, aquel entonces, no sé si recuerdas el golpeo, era impresionante. Ahora es, Yo creo que ha cambiado mucho las reglas, ¿no? Ha cambiado mucho las reglas. El, cuando yo empecé a jugar era un juego mucho más brusco, de mucho más contacto, ¿sí? Ahora ya es, creo que más técnico, ya los muchachos son más grandes, más fuertes, pero son más técnicos en razón de que se les exige menos golpeo. En los 70 era un juego agresivo, ¿no? sí, Agresivo, bueno, tan es agresivo que se podía bloquear abajo de la cintura en las patadas, muchas gentes salían lastimadas de las rodillas por eso, había muchos lesionados, eh, varió completamente las reglas y por lo mismo buscando la protección del jugador, ¿no? claro. Ahora, retomando un poquito esta parte donde jugaste en los buitres de Facultad de Medicina, qué interesante, ¿no? Que todos ahora tus amigos son doctores. Pues mira, tengo amigos que son abogados, sí, pero con los que me reúno, pues son médicos, ¿no? Son médicos, doctores que a la fecha continuamos con una amistad y una hermandad que nos sigue, ¿no? Muchos doctores que me han ayudado en el transcurso de mi vida, que me han ayudado y me han asesorado, que es una gran ventaja que se tiene, ¿no? Y es un grupo también muy, muy peculiar, porque hay desde odontólogos, hay traumatólogos, hay psiquiatras, para ver cómo cuando nos dice el doctor Moisés Álvarez, que había jugado en la Prepa 4 y luego jugó con los buitres de medicina, dice, es que a algunos nos quedaba grande el casco, ¿no? Y por eso estamos ahí medio tocados. Entonces, son distintas posiciones, pero los médicos tienen, además, considero que el médico en sí tiene una profesión donde es casi casi un apostolado, ¿no? Desde que hacen sus servicios sociales, su especialidad, son personas que tienen un espíritu de servicio adicional a cualquier otro, ¿no? Y eso que comentas es muy importante.
algo que también quiero rescatar, 19 años ya subiendo en La Liga 1976. Mayor. O sea, nada más jugaste desde el 73 al 75 en tus intermedias, ¿no? 3 años. Se podían jugar aquel 3 años, ¿no? Eran 3 años los que se podía jugar. Eran 3 años los que se podía jugar. Entonces jugué mis 3 años de intermedia, 73, 74 y 75. Y ya en 75 subí a los Guerreros Aztecas. Cuando, Fuimos un grupo. cuando llegas a Guerreros ¿Perdón? Aztecas, cuando llegas al equipo de Guerreros Aztecas, ¿quién es el primero que te recibe? ¿Quién eran los coaches? Aparte de que estaban ya, nos habías platicado que estaban tus amigos, pero es bien importante porque, pues mencionas grandes nombres, así como ahorita los que nos vas a comentar, no quiero yo tomar tu papel. ¿Por qué no lo dices, por favor? Bueno, mira, de los buitres de medicina había un gran grupo de médicos que subieron a Guerreros Aztecas. Lamentablemente, muchos médicos, por la misma condición de su profesión, de sus estudios, o no alcanzaban a jugar sus 3 años de intermedia, o no alcanzaban a jugar sus 5 años de Liga Mayor, porque se iban a los internados y entonces tenían que les tocaban sus turnos nocturnos y pues ya no podían ir a entrenar, ¿no? Pero de una u otra manera, el fuerte de los guerreros aztecas se formó por los gallos de comercio en ese entonces, de preparatoria número 5, pero había un grupo de medicina que también asistía. ¿Y por qué? Porque el Guerreros Aztecas cuando se fundó en 1970 era un grupo muy, cuando se dividen los Pumas de la universidad, la gran mayoría se fueron con cóndores, con que en ese entonces Antonio Paz era el capitán de los cóndores, fue el primer capitán cóndor. Entonces la gran mayoría decide irse a los cóndores para seguir sosteniendo lo que ellos llamaban la calidad de los Pumas, ¿no? Con los cóndores. Una minoría se va con las Águilas Reales siguiendo al coach Hilario Canseco y 3 jugadores o 4, ahorita no recuerdo con exactitud, de Liga Mayor se van con los Guerreros Aztecas y todos los demás eran jugadores de intermedia, prácticamente, ¿no? Entonces muchos jugadores de medicina y de los gallos de comercio les quedaba todavía temporadas por jugar en, en intermedia y en 1970 suben a Liga Mayor porque el coach el Gallo Vázquez, Manuel Gallo Vázquez, fue el primer head coach, pues empieza a reclutar a las gentes que tenía, que eran los de Prepa 5 de medicina con Eduardo Lozada, y empieza a jalar arquitectura, y pues con muchachos que a lo mejor todavía tenían la posibilidad de jugar en categoría intermedia, empiezan a subir a Liga Mayor sin ninguna experiencia, ¿no? Contra equipos que ya venían con mucha experiencia. Entonces yo creo que fue una transición difícil, por el factor experiencia, ¿no? En los inicios de los guerreros. Y luego llegando ahí, ¿quiénes estaban ya como coaches? Bueno, cuando yo subí a Liga Mayor, el head coach era Antonio Paz, el coach Toño Paz, el coordinador defensivo era el grandísima buena persona, era Santiago Caballero, ¿sí? Que venía de Cóndores, pero una gente con mucho carisma, muy especial, con toda energía como entrenador. El coach Eduardo Lozada también estaba ahí. A mí ya me tocó como coach de línea ofensiva Jorge González, el Almagrande, que fue uno de los jugadores de Pumas que subió a Guerreros. Y bueno, de Pumas, pero tenía 2 años de experiencia en Pumas, ¿no? O sea, fue el pionero. Entonces, el coach Ramírez Paredes, son las gentes que estaban ahí manejando, estando en el staff de coacheo, ¿no? Entonces era un staff de coacheo, pues, joven también, muy joven, pero que con mucha disciplina en la formación para la formación de los muchachos. Sí. Luego,
¿cuál es la mejor época que dentro de estos 5 años? Yo siempre, bueno, mucha gente coincide que es el último año o cuando uno es capitán, pero en toda tu trayectoria, ¿cuál es esa época que te dejó así muy marcado? Bueno, yo creo que mi temporada como novato, yo creo que fue muy buena. Yo creo que en 1975, como lo habíamos comentado, jugábamos en la línea ofensiva, eran jugadores de 5 años, casi todos, cuatro, o sea, 5 años, los cuatro linieros, el tackle izquierdo, que era Alejandro Nila, de su último año, Julio González, su último año, el Norman, cara izquierdo, el centro, pues era Manuel Palacios, y se alternaba con Pepe Romero, el tackle derecho es el que era capitán, Alejandro Varela, el capitán Sangre, y yo subí e hice primer equipo desde en ese año de novato como guard derecho. Y ya ahí, o sea, yo la verdad, en Guerreros Aztecas, todo el mundo decía, te van a golpear, te van a hacer, te van a decir, te van a... eh, muchos, muchas muchas trabas o muchas cosas que nos van diciendo, ¿no? Que nos van reduciendo la expectativa para desanimarte. Yo afortunadamente no tuve ningún problema, o sea, la línea ofensiva a mí me recibió de los veteranos, me recibió con muy cariñosos, me daban, me ayudaban a realizar mis trabajos y tenía como, yo les decía, pues tengo no un coach, ¿no? De línea ofensiva, tengo varios coaches de línea ofensiva porque se acercaban y a ver, novato, haz esto así, a ver, novato, haz aquello, y siempre dispuestos a cobijar y a enseñar, ¿no? No había ningún ánimo de hacerte sentir menos. Subo, hago primer equipo y el otro hogar derecho que estaba era Gerardo Garrudo, ahorita un médico afamado allá en Panamá, que también era su quinto año. Un- el viejito Garrudo, que es un médico, un cirujano plástico en Panamá, y que no obstante que era su quinto año, pues tuve la fortuna de poder jugar en lugar de él, ¿no? Pero también me corregía y me ayudaba, no obstante que éramos de la misma posición. Yo creo que desde ahí lo que más me gustó fue esa disposición de enseñar, ¿no? De compartir, más que de competencia. Pues quiero comentarte que hay mucha gente que se está conectando y nos manda muchos saludos. Gracias. Está Marcela Toledo, muchas gracias, amor, por estar con nosotros. Francisco Cano Nieto, Viri Pineda, Cali Corona, Alam Albardog, Dulce Flores, Ariel García, Ale Castillo, Roxy Roxy, Saito Natú, Alejandro Sinfuentes, también está aquí, También. este, acompañándonos en el programa. Clarita Salas, Erickson López, Fernando Noble, Ame Vaz, Carlos Martínez, Roberto Soriano, Felipe Sigal, está viendo Roberto Vázquez, nos manda saludos, te manda saludos. Él dice saludos, licenciado Ortiz, saludos Irán, gracias por estar aquí acompañándonos. La verdad es que, eh, pues, tenemos aquí por decir Kenny Fipi, Kenny Fipi. te van a saludar. eh, Neftalí Zamora nos manda saludos. Dice que buen programa, Alejandro Cifuentes, Flores. Saludos a los guerreros aztecas. Lo decíamos, es una comunidad muy unida, una gente que siempre, siempre están juntos y como guerreros, a un lado, a otro. Lo decías, es una gran hermandad, una gran comunidad, los amigos de guerreros aztecas. Y bueno, presentando ya un poquito a esta parte de el año de la elegibilidad, 5 años elegible en la selección Puma, ¿no? Así es, afortunadamente, como era primer equipo, en 1975 los Guerreros Aztecas fueron la base de la selección Puma, porque se le ganó a los Cóndores en un juego de 21-20, ahí en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y
fue una época muy bonita y fue una época muy bonita porque los juegos eran los viernes en la noche o los sábados en la tarde. Y los juegos de los viernes en la noche eran muy bonitos porque con las luces encendidas se ponía el reflejo de los cascos y el equipo que iba ganando se encendía las antorchas de ese lado y se tenía, ¿no? Entonces, la experiencia de, bueno, a los Condres se les ganó en los últimos minutos y ellos ya se sentían ganadores y la tribuna del lado de Cóndores tenían sus antorchas encendidas. Se anota un touchdown de un pase de Vico, que también era Vico Díaz Infanti, que es coreback, que también era novato junto conmigo, lanza un pase a Fernando Alvarado, que un receptor de 5 años, también Puma, lanza el pase y anota. Entonces, ver cómo se apagaban las antorchas del lado de Cóndores y se encendían del lado de los guerreros aztecas, fue algo muy emotivo, ¿no? Algo muy emotivo. Y esa temporada fue la primera vez que nos llevaron a jugar contra la Universidad de Las Vegas, en Nuevo México. Entonces, por muchos factores, yo creo que ese primer año siempre fue un paso muy importante para mí, ¿no? Para continuar ahí en ese equipo. En el último año de elegibilidad, eres capitán del equipo. Platícanos un poquito cómo es esa tradición de los que van saliendo y son capitanes. Bueno, generalmente, el capitán es el jugador de su último año de elegibilidad. No, no es una regla, puede ser un jugador de 4 años, de 3 años, pero por lo general es un jugador que ya va acabando su elegibilidad, que es su último año y es designado o nombrado por la reunión de los jugadores, o sea, no es designación ni de autoridades ni del staff de coacheo, sino que son los mismos jugadores los que depositan la confianza de representación a una persona, al que consideran que pudiera ser más representativo en ese momento del equipo, ¿no? Entonces, también para mí, pues el hecho de haber sido capitán de los Guerreros Aztecas, pues un alto honor y al cual estoy agradecido a mis compañeros que votaron y a los que todavía vienen después, que todavía me dicen capitán, con más ganas les doy las gracias, ¿no? Porque el hecho del reconocimiento posterior, pues es satisfactorio para uno como exjugador o como jugador todavía, porque todavía siente uno jugador, ¿no? Como exjugador representativo de la universidad, pues se siente uno muy halagado. Sí, de hecho, aquí tenemos un comentario, dice Armando Erazo Rodríguez. Saludos, mi Ah, capitán y colega. así es, que también subió en 1979, cuando fue mi temporada de capitán, entonces, así es esto, ¿no? Y de una u otra manera se sigue teniendo esa fraternidad, ¿no? También dice Caje Peco, Camilo Pérez, saludos a mi linero favorito. Fíjate, Camilo Pérez, Colín, empezamos a jugar en 1971 con la Prepa uno, con los Canarios de la Prepa uno, subimos a Intermedia, luego subimos a Liga Mayor y fuimos también compañeros de los Guerreros Aztecas y luego fuimos compañeros de la selección Puma. Entonces, pues es toda una trayectoria de vida ahí deportiva con el buen Camilo. Sí, agradecemos a la gente que manden sus comentarios porque pues todos juntos hacemos este programa y también hacemos la anécdota y esta tertulia. Pues, ¿qué te parece si vemos el programa se va como agua? Vamos a ver las Ujú. imágenes que tenemos que nos hiciste favor de pasar para que nos vayas narrando poco a poco. ¿Qué hay Claro, en estas fotografías? Voy a compartir mi pantalla en un momento, permítanme. Y pues pues también la fotografía es parte de esta historia y la nostalgia me encanta en este programa. así es, ¿Ya se ve? ya se ven. Perfecto. Ok, aquí que estamos viendo, Augusto. Bueno, ese fue mi último año ya como capitán y son los jugadores que en ese entonces venían de los buitres de medicina. Está el Ganoso, está
quien fue luego posteriormente el Carnero, que fue posteriormente seleccionado nacional como tackle ofensivo, que empezó como tackle defensivo, es el Cavernas, Héctor Castillo, Gerardo, ahí hay Camilo con el número 9, César David, mi cuñado, y ahí hay dos colados, Héctor Rodea, y hay dos colados ahí, uno que a los dos los estimo muchísimo, uno que es Carlos Bale Castro, que al que no le tengo palabras, él venía de los Gamos del CUM, y él fue uno de los grandes motores para hacer el libro de los guerreros aztecas. Aunque él te decía, bueno, ¿dónde me encajo? Vente para acá, métete aquí con los que veníamos de medicina, ¿no? El número 50 y luego el número 71 que aparece ahí junto al 9, que es de Camilo, que es Rafael Lira Sade, que ahora es un doctor en biología y miembro del Consejo Universitario. Entonces, es la gran gama, ¿no? Héctor Castillo, médico, eh, Gerardo, que es licenciado, o sea, casi todos profesionistas, el David arquitecto, casi todos profesionistas y exitosos en sus distintas ramas, ¿no? ¿no? Y Que sobre todo, el que aparece en el extremo derecho soy yo con el 62. eh, de hecho, es increíble, ¿no? De repente ver estas fotografías e ir recordando a cada uno de los personajes, que algunos ya estuvieron también aquí en el programa platicando. En el caso de Carlos Way, estuvo con nosotros y padrísimo todo lo que nos platicó. Lo que comentabas también, la parte editorial que hicieron para lograr este libro tan bello que tienen. De verdad, si tienen la oportunidad de verlo, es precioso el libro. Bueno, Sí, sí. vamos. Y fue también obra de Carlos, o sea, el trabajo de Carlos Bey, de Miguel Robles, que jugó en Guerreros en 1970, fue de los fundadores de los Guerreros Aztecas, del arquitecto Carlos Ruiz, que también fue, o sea, entre ellos tres, yo creo que fueron los motores más claros en la realización del libro. Ok, vamos con la siguiente. Esta fotografía. Esa fotografía es con los buitres de medicina en 1975, ahí en Santo Tomás. Aparezco yo con el 71, que ya jugaba de gar ofensivo, el 76, Rogelio del Valle, y con el 31, Alfredo Castellanos, mis hermanos desde la preparatoria, que a la fecha los sigo frecuentando, por lo menos estoy en contacto con ellos. Sí, eh, ese uniforme característico de aquella época, A cómo lo ver, catalogas? a No, sí, ver, eh, las quieras, ¿no? la cuellera, sí, yo siempre éramos, había que utilizar como parte fundamental del bloqueo era bloquear de pijo, era bloquear con la frente, y ahorita ya ni se usa ese bloqueo, pues era parte del soporte, ¿no? Del cuello para poder dividir el peso del golpe entre los hombros, ¿no? Y con las hombreras. Entonces era parte de todo del equipamiento que se usaba en esa época. Si no veo mal, y tu casco todavía es como de cuerdas. No, 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 no ves mal, Corte no ves de, mal. Si luego de repente me trabo es porque usé todavía casco de cuerdas. se ve ahí Sí, todavía. todavía hasta 1975 en Liga Mayor todavía se jugó con casco de cuerdas. Hasta 1976 empezaron a llegar a la universidad otro tipo de cascos ya con otro tipo de protección, pero hasta 1975, toda mi juvenil, toda mi intermedia y el primer año de Liga Mayor, todos los equipos de Liga Mayor jugábamos con casco de cuerdas. Esa era la suspensión de cuerdas famosa, pero pues sí era mm, poco, poco protectora, ¿no? Pero bueno, ya se fue mejorando, pero con el tiempo sí, sí nos tocó jugar con esos cascos. De hecho, ahí de lo más moderno que se puede ver es la barra que era de metal cubierta con Sí, porque todavía el número 50 que vemos atrás está utilizando una barra de de, plástico. El de número plástico, así es, todavía le tocó a él son los de, rezagos del... Así es, sí, 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 todavía se jugaba
con esos, algunos con unas protecciones mejor que otros, pero pues sí, era parte de lo que teníamos. Claro. Vamos a la siguiente imagen. Aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? A ver, ahí esa ya fue ya no jugaba. Fue el primer año que cuando subía, me invitó el coach Eduardo Lozada a ser parte del staff de los Huracanes que habíamos platicado. Esas son las oficinas de los Leones de Nittany, Penn State. Esa era la recepción. Ahí se ve de extrema izquierda, es Alejandro Rivero Trujillo, que jugaba de tackle ofensivo con las Águilas Reales y compañero mío en los Pumas. Luego sigo yo, luego sigue Octavio García, que era coreback con los Cóndores. Luego sigue Agustín López Zavala, que fue mi coach de juvenil, intermedia. Luego fuimos compañeros, él jugó en Cóndores. Luego fuimos compañeros en la selección Puma. Y el siguiente es Carlos Ruiz, que fue parte del arquitecto Carlos Ruiz, que era fundamental del staff de los Huracanes y fue parte fundamental también de la realización del libro de los guerreros aztecas. Y el que se ve medio borrosón es Garizoaín, que también jugó en los Cóndores. Y si te das cuenta, era un grupo, el staff era muy multifacético porque había de los tres equipos, había tres personas que habían jugado en Cóndores, uno que había jugado en las Águilas Reales y dos que habíamos jugado en los Guerreros Aztecas. Entonces era una amalgama ahí muy importante, considero yo, porque había representantes de los tres equipos de la UNAM, ¿no? Y afortunadamente tuve la fortuna de estar ahí con la invitación del coach Eduardo Lozada para poder manejar estar presente con una leyenda del fútbol, ¿no? Como es el coach Joe Paterno. Ahorita platicamos de él. Sí, sí, Comentas es muy interesante, ¿no? Como un staff de coacheo, como dices, con diferentes visiones, diferentes equipos, muy presentes en esa época, pero muy acertado a la vez, ¿no? Con un sí, sí, método muy, muy disciplinario. sí. Y la verdad, con todos ellos tuve una gran amistad con todos ellos, ¿eh? ¿Sí? Una gran amistad con todos ellos. Y lo que comentas también, ¿no? Lo del libro, que fue parte importante. Aquí dice Roberto Soriano que también Miguel Astorga. Miguelito Astorga. Miguelito Astorga fue novato en 1979, cuando yo fui capitán. Él jugó en los Leones y luego jugó en los Prepa 8, jugó en los Leopardos de la Prepa 8, subió a Guerreros Aztecas, una persona, actuario él de profesión. Lamentablemente ya se nos adelantó por una cochina enfermedad, pero mucha gente dice, bueno, el fútbol americano está lleno de gente que son vagos y de todos la gran mayoría que yo conozco con profesiones y exitosos, ¿no? Como este Miguelito, le decíamos el motorcito, porque era bajito, era un centro, pero muy fuerte y con mucha enjundia, ¿no? Muy valiente, muy valiente. Y un gran profesionista. Todos ellos muy buenos profesionistas. Esta es en el estadio de Ciudad de los Deportes. Eh, Ahí estoy saliendo de trampa, sí, protegiendo al coreback, ¿sí? Eso fue en 1975, lo digo por la barra que se utilizaba en ese entonces del casco de cuerdas todavía, ¿no? Pero sí es saliendo ahí de trampa de un rollout del coreback que en ese entonces, pues o era Germán Capdeville o era Eric Suárez. Eric Suárez, ahorita un exitoso profesionista en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, grandes, insisto, o sea, grandes profesionistas, ¿no? Sí, de hecho la foto es muy bonita y normalmente siempre sale el quarterback lanzando, el corredor atrás de los linieros
Y es la parte que te comentaba hace un momento, ¿no? Las fotos de un liniero bloqueando, ¿no? Sí, que son raras, O y sea, más en esa época, ¿no? Porque no había los zooms que ahora hay, entonces, para que saliera un liniero, pues tendría que ser así, saliendo de trampa, ¿no? Solamente, no, y aparte es una muy buena toma porque atrás se ve el dado, se ve la cadena naranja, bueno, lo que marca las yardas de primera y 10, pero se ve todavía así es. el 12, muy atentos a la Eh, jugada, parte del árbitro. Fíjate, el 12 que está atrás era un linebacker, y ahorita era porque ya falleció, era un linebacker, era su último año, y luego fue inclusive director de la Facultad de Trabajo Social. Sí, lo que te comentaba, ¿no? O sea, muchos muy grandes profesionistas, ¿no? Que es muy Del interesante. doctor. Juegan Así fútbol, es. están pues muy acomodados en otras actividades. Así Vamos, es, así es. toma. Esta me encantó. O sea, el Pues periódico, la narrativa, el pie de foto. eh, sí, es es muy los Pumas, la selección Puma, y aparece ahí el, como tackle ofensivo en ese entonces, Leopoldo Ruiz, que venía de los Guerreros Aztecas. Sigo yo. Luego ya vienen tres jugadores de Cóndores, que es el doctor García, Fernando García, Sotomayor y Luis García, que en paz descanse también, que en paz Fernando. descanse. Entonces, pues eran las épocas del manejo, ¿no? Y son de la selección Puma, esa fotografía. Sí, ya tuvimos también aquí el honor de contar con su presencia de Fernando El García. doctor, que insisto, ¿no? Grandes profesionistas, o sea, no hay ni vuelta de hoja. Leopoldo Ruiz fue catedrático. Ahí es otra, yo creo que al ser 1976, porque ya la barra es distinta, es otra jugada saliendo de trampa, ¿sí? El equipo contrario, quién sabe cuál será. Creo que o eran los búhos del Poli, o los Cheyennes, yo creo que eran los búhos, ¿no? Y ahí también saliendo de trampa. Yo creo que fue en 1976 o 77, no sé exactamente, pero con lo que decimos, ¿no? Solamente ahí saliendo de trampa, sin los zooms, es la única que podía salir los, este, los linieros ofensivos Sí, la verdad es que la jugada de trampa es que los tackles tomen al hombre de adentro y los jugadores internos salen corriendo hacia el extremo para hacer la bloqueada y de alguna manera dicen, bueno, ¿quién me bloquea? Y se encuentran un gar, se encuentran Ya, así es, sí, sí. En ese caso, ¿no? En ese caso ahí vamos, un profundo. sacándole. Sí, sí, sí. Se va acercando un linero de 100. En ese entonces, ¿cuánto pesabas? En ese entonces yo pesaba entre 86 y 90 kilos. Era mi peso. 90 ya es un peso muy, muy, Es un peso, pero para los pesos actuales ya no es tanto, ¿no? ya no No es es, tanto, pero pues era un peso respetable. Ahora, eh, un gran amigo con el que tengo el gusto todavía de compartir y estar, convivir varios gratos momentos, te tocabas enfrentar con un tackle defensivo de las Águilas Reales como el doctor Miguel Ángel Uresti, pues que pesaba 110, 120 kilos, pues los 90 ya después se hacían chiquitos, ¿no? O como el tackle defensivo de los Cóndores, Mike Balón, ¿no? Mike Juárez, el Balón. Entonces, que eran gente grande, había gente muy grande en esa época, pero no era la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría estaban, no levantaban los 100. Los que te menciono que eran por los que compartía la selección Puma, pues eran gente muy grande. Es el día de presa de los guerreros aztecas, y ahí con el número 52 es Alfredo Fuentes, que también fue compañero en la selección, el 57 Rafael Lira,
que también fue seleccionado Puma, los dos fueron seleccionados Puma, que te digo que es el doctor en biología y miembro actual del Consejo Universitario, con el 75, Alfredo Barradas, que se dedicó a ser coach y maestro de educación física, una gran persona. Igual está Ángel Isasi Rodríguez Isasi, con el que también sigo conviviendo mucho con él. Es un día de prensa, debe ser 76 porque fue cuando subieron tanto Iñaki como el buen Rafa Lira. Esta es una excelente foto. Esa foto es otro día de prensa, en 1976 debe de ser. Estoy yo con el 62, luego con el 64 mi compadre Hugo Obando, Rogelio del Valle con el 57, Camilo Pérez en esa fotografía con el 29, luego sigue César David García, el Panda, con el 43, y después Alfredo Castellanos, todos ellos amigos desde la preparatoria. O sea, con ellos empecé a jugar en 1971 y ya aparece entonces en 1976, pues ya llevamos unos años recorridos jugando juntos, ¿no? Jugamos en Prepa 1 y luego en los buitres de medicina. Esta fotografía es en uno de los desayunos que se tiene de la Hermandad Puma. Aparece el licenciado García Feria, Eduardo García Feria, que en ese entonces era el presidente de la Hermandad Puma. Luego sigo yo y luego sigue el doctor de los Osos, Rodrigo Reina, un gran amigo también. O sea, el fútbol americano hermana a todo el mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad después, cuando dejó de ser presidente de la Hermandad Puma, Lalo, Eduardo García Feria, yo fui presidente de la Hermandad Puma también. Entonces, sí, hermana a todos. Y ya se olvida uno que si jugaste en Osos, que si jugaste en Guerreros, que si jugaste en Águilas Reales, que si jugaste en Katmandú, de todos modos todo el mundo es bien recibido, ¿no? Tan es así que acaban de hacerle el desayuno de festejando los 90 años del coach Manuel Neri, y uno de los invitados de honor fue el coach Jacinto Licea de las Águilas Blancas. O sea, al final el coach Licea va a muchos desayunos de la Hermandad Puma, ¿eh? Va a muchos desayunos y según lo que nos comentan, le gusta por lo mismo, ¿no? Por la fraternidad y la hermandad, que todo el mundo hace bromas de todo mundo y todo el mundo estamos ahí dispuestos a ayudar y dispuestos a pasar un buen momento en esos tipos de desayunos. ¿Tiene actualmente 101 años? ¿100 años? El doctor Jacinto decía 101, 101. Y, 101 años. y el coach Manuel Neri, más o menos. 90, acaba de cumplir 90 años. No sé si era cumplir 90 o 92, pero bueno, también yo creo que son dos referentes de nuestro fútbol americano, ¿no? Desde los 60s y los 70s, grandes referentes de nuestro fútbol americano. Por supuesto. Y ellos sí son unas grandes leyendas, ¿no? Esa foto, pues es ya cuando fui presidente de la Hermandad Puma en uno de los desayunos ahí en la Casa Club del Académico. Ahí, quién sabe qué chisme les estaba platicando. Qué broma le estaba corriendo, pero sí es parte, dirigiendo, porque es parte de la presidencia, es organizar los desayunos, hacer los convivios y llevar todo, ¿no? Entonces ahí, eso fue un desayuno ahí de la Hermandad Puma. Ahí estoy, esa foto es de uno de los desayunos de los buitres de medicina. Y aparezco ahora yo le digo que es mi Big Brother, con el doctor Antonio Maldonado Tapia. Yo le digo que es mi Big Brother, ya ahorita ya, primero mi coach, luego mi maestro y ahora es mi hermano mayor, el buen Toñito Maldonado. Yo, también ya lo hemos tenido aquí platicando y apasionado, nos enseñaba su consultorio. Dice, te voy a enseñar mi consultorio y todo lo tenía Pumas, Pumas. puro Puma.
puro Puma, puro Puma. Eh, Bueno, pues nos acercamos ya al final de nuestro programa. La verdad, ha sido un honor tenerte aquí. Eh, Muchísimas gracias. es que hemos platicado y podríamos seguir platicando, esta tertulia da para más, pero pues quiero agradecerte mucho el que nos hayas contado tantas historias, sobre todo que la gente se dé cuenta cómo fue la época. Hablamos de equipos, hablamos de sistemas, hablamos de lo que era la prepa, de lo que fue la intermedia, de cómo subiste con 19 años, cómo fue tu elegibilidad, cuáles fueron tus mejores recuerdos desde 1971. Y es toda una historia y no es fácil, ¿no? Hasta platicar de Joe Paterno, tu visita a Penn State, todo ser coach, da un panorama muy amplio de lo que es el fútbol americano, lo que ha sido una gran vida, lo que ha sido una trayectoria y también lo que ha generado la universidad, grandes jugadores, grandes profesionistas y unos se nos han adelantado antes, otros siguen y continúan danos, dándonos leyendas e historias. Y bueno, para mí ha sido un honor tenerte en este programa. Para ir cerrando, dinos qué te ha dado la universidad, qué te ha dado el fútbol americano. Siempre es importante esa parte donde ese ser humano que vive dentro de ti tiene que decir algo. Y hoy es el momento. A ver, mira, yo creo que a la Universidad Autónoma de México, a mí en lo personal me dio todo. Me dio educación, desde mi educación de preparatoria, me dio una profesión. Como jugador de fútbol americano me dio enseñanza, me dio disciplina, me formó, ¿sí? Y jugando con los guerreros aztecas, hay una frase que otro amigo muy cercano, muy querido, el doctor Daniel Olmedo, dice: un guerrero azteca nunca se rinde. Y eso es lo que nos va enseñando todo el fútbol americano, ¿no? La enseñanza de que somos gente que tenemos que estar luchando y todo el tiempo tenemos que tener la frente en alto, demostrando la calidad humana, porque la universidad tiene que salir de las aulas, tiene que ser parte de nuestra forma de ser, ¿sí? De ser y es de enseñanza. Y eso es lo que, por lo menos, yo le aprendí a Eduardo Lozada Aguilera, mi coach, y a mi big brother Toño Maldonado, ¿no? Que es enseñar y estar siempre dispuesto a ayudar al amigo. La universidad implica eso, ¿no? Es todo un universo y donde todos tenemos que ayudarnos a todos. Quiero agradecerte, Augusto, tu presencia en este programa para fortuna nuestra y agradecer a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión. Muchas gracias nuevamente. Lo que acabas de decir de la universidad, lo de ser guerreros, siempre, siempre ahí van a estar. Y la verdad, todavía hay algunas preguntas y agradecerle a Sergio Barón que está con nosotros, a Crescencio Castro Muñoz. Todavía nos preguntan, dice que hay dos libros de guerreros aztecas, ¿cuál es el bueno? ¿El que hicieron ustedes? Pues por supuesto, ¿no? Ay, no. ¿Cuál es? Hay dos, sí, efectivamente. Uno es el que hizo Alejandro Morales, el canario. Fue uno que hizo, recopiló varias fotografías, pero el que se hizo por parte de los guerreros, creo que es más completo, porque es un libro que no fue, la intención no era hacerlo comercial, sino era un libro de anécdotas y de fotografías de todas las distintas etapas, ¿no? Y entonces se hizo el libro más que nada con la colaboración de todos los que jugaron en Guerreros Aztecas para aportar o anécdotas o fotografías para que pudieran ser impresas. Entonces, para mí en lo personal, no quiero decir que el libro de Alejandro, que también fue coach de los Guerreros Aztecas, por cierto, también, a mí lo que más me gusta de ese libro es el título que le dio, ¿no? Que dice Pumas de corazón y guerreros por convicción. Entonces, para mí eso es lo mejor, ¿no? Porque así somos, los que jugamos en Guerreros Aztecas seguimos con esa misma mística. Y lo más importante es seguir produciendo, seguir dejando testimonios, porque es muy difícil conseguir información. Y bueno, en esta cuestión que estamos haciendo todos nosotros, los compañeros que nos gusta el fútbol americano, tratar de rescatar estos testimonios es muy importante. Y bueno, pues agradecerte nuevamente. También quiero mandarle un saludo a un amigo que él me ve, que yo sé que no me ve, pero te mando un fuerte abrazo, Aaron, un saludo. Y agradecerle a toda la gente y al equipo de comunicación que hizo posible llevar la transmisión
de este programa, Said Martínez, Ana Sofía Buenrostro y Aníbal Castañeda. Reitero mi agradecimiento por la confianza brindada para formar parte de este proyecto del deporte universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM y también nuestra página web deporte.unam.mx. Ahí nos vemos. Seguro van a encontrar toda la información de nuestra oferta deportiva. También quiero mandarle un saludo a nuestro historiador y a nuestro coach de cabecera, Ricardo Márquez, que se recupere pronto, que seguro nos está viendo. Un abrazo. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Yo soy Irán Yamil. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Gracias, Augusto. La verdad fue una gran tertulia y estaremos nuevamente el próximo jueves. Hasta pronto, Augusto. Muchas gracias. Como decimos los guerreros, Aguela, chao. Chao. Hasta pronto y chao.